Sí, buenas noches, hermanos. Sí, ¿ya tomaron bien? Sí, café y merienda. Sí. Entonces, esta noche vamos a ver, ustedes tienen la Biblia en Números. Sí, tiene ustedes la Biblia, Números, capítulo 21. O sea, ¿todos se encontraron? ¿Ustedes tienen la Biblia, verdad? ¿Todos? Sí. Tiene la Biblia, sí, está muy bien. Entonces, el libro de Números. Números capítulo 21, desde 4 voy a leer. ¿Se sabe? Ya todos se encuentran, voy a leer desde versículo 4 hasta 9. Voy a leer. Ya después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y miraré a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta versículo 9 hemos leído. ¿Usted esa historia han leído, hermanos? ¿Sabe? Sí. ¿Esa historia qué es, hermanos? Esa historia, ¿se han leído? Sí. Oh, y pueblo de Israel salieron de Egipto. Dios está dirigiendo hacia Canaán, ¿cierto? La tierra prometida, Canaán. Pero en el proceso, Dios dirigiendo por el desierto. Desierto, ¿usted conoce? Desierto. No conoce. ¿Usted viajó a Ribera Alta? Me parece, sí, mucho calor Ribera Alta. ¿Paraguay conoce? Solo Alto nomás conoce. Sí, mucho calor, desierto. También no hay comida, solo desierto. Entonces aquí leyendo el pueblo de Israel, por el camino desierto, se quejaba, murmuraba: no hay pan, no hay agua aquí, ay, sufre muchos, porque Dios sacó de nosotros, ¿no? De Egipto. Y murmuraron, quejaron contra Dios, contra siervo Moisés. Ahí Dios se envió. ¿Qué envió hacia el pueblo de Israel? ¿Qué envió? Serpiente
ardientes era, ese muy venenoso era, muy fuerte. Por eso comenzó a morder la gente y comenzó allá y temer, ¿no? Miedos, escapar o también gritar era, que sálvame. Pero cuando ya ese serpiente mordió, ya murieron, también está muriendo bastante personas. Pero en este capítulo, este versículo leyendo, y podemos ver era, aunque ya Dios mandó serpientes ardientes, pero algunos mueren, algunos no mueren. ¿Sí? ¿Pueden ver, hermanos? Ya, ¿quién muere? ¿Quién mueren? ¿Quién no muere? Ya, una pregunta es, ¿quién murieron? ¿Quién no murieron? Ay, pastor, no me pregunta nomás, solo hable, ¿cierto? Tal vez. Ya leyendo la Biblia, ya muy importante es, todos pecaron, todos. Pueblo de Israel, todos quejaron, murmuraron por el camino. Porque Dios dirige por el desierto, no hay comida, ¿sí? Aquí no hay agua, no hay pan, el camino muy feo, triste. Ay, ¿por qué Dios así dirige a nosotros? Quejaron, murmuraron, pecaron, dice, contra Dios, contra siervo Moisés. ¿Qué quiere decir? Todos pecaron, pero no todos mueren, ¿sí? Algunos mueren, algunos viven, era. Ese secreto. Ya todos cometieron pecados. Ya en esa noche, entre ustedes, ya ustedes, ¿quién no cometió pecado? Levanten la mano. Nadie levanta. A veces ese niño levanta tal vez. Inocente niño, ¿no? Niña inocente no comete pecado. Pero ya entre ustedes, ¿sí? Viviendo este mundo, ya ¿quién no cometió pecado? Levanten la mano. Ya no mire al lado, siempre pregunta mirando al lado. Ya no mirando ya, ¿sí? Personalmente. Ya no cometió pecado, levante la mano. Nadie se levantaron la mano. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Todos cometieron pecado era. ¿Qué quiere decir? Entonces, según ante Dios, todos van a recibir maldición de Dios. Por ese pecado también van a ir al infierno, dice, según la palabra de Dios. Igual e igual. ¿Sí? Números capítulo 21 explica, quiere hablar Dios. Todos cometieron, pero algunos mueren. También algunos viven. Entonces, ¿quién va a morir? ¿Quién va a vivir? Ese ya es secreto, ¿cierto? Igual esa noche, aún nosotros cometimos pecados, pero no todos van a entrar al infierno. También, aún cometieron pecado, pero podemos entrar, ¿a dónde? Al cielo, era cielo. Ya, pastor, entonces, ¿qué es ese secreto? Era, yo también cometí pecado. Según la palabra de Dios, debería morir. Debería recibir castigo de Dios, entrar al infierno. Pero si hay manera, sí, puede entrar al reino de los cielos. Eso quiero saber. Sí, aunque yo cometí pecado, puedo recibir, sí, esa gracia, puedo vivir ante Dios. ¿Qué será? A través de números. Explica, sí, eso junto queremos ver. Ya primero aquí usted ve, ¿no? Ya voy a pasar. Voy a pasar poco rápido. Ya aquí está. Sí, Éxodo, ¿sí? Tal vez usted puede anotar, voy a pasar poco rápido esta noche, hermanos. El libro de Éxodo, capítulo 28, luego capítulo 25, el versículo 8, leyendo, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
tiene que pegar, ¿no? Sí, poco, ¿no? Pero puede entender, ¿verdad, no? Luego puede anotar su cuaderno, después puede ver en la Biblia si está o no, ¿sí? Debe confirmar, muy importante. Dios llevando a la tierra de Canaán, pueblo de Israel, llegó era monte Sinaí. Cuando llegando monte Sinaí, Dios llamó a Moisés, luego hizo subir arriba era al monte. Pueblo de Israel se quedaron abajo. Entonces el pueblo de Israel no sabe nada era entre Dios y Moisés. ¿Qué habla? ¿Por qué no sabe pueblo de Israel? Porque Moisés subió arriba. Ahí Dios se encontró, era Moisés hablando. Ya que hablando ahora, Éxodo capítulo 25, versículo 8, ¿qué dice? Era? Y Harán dice, Dios está hablando a Moisés. En el monte Sinaí, creo que ustedes ya saben, Dios entregó mandamientos en el monte Sinaí a Moisés. ¿Saben, hermanos, mandamientos? ¿Saben, verdad, no? Los mandamientos. Sí, ahí recibió en el monte Sinaí era. Sí, pero ahí también Dios habló. ¿Qué habló? Harán, dice. Y harán, ¿qué harán? Un santuario para mí era, para mí. Y habitaré en medio de ellos. Entonces, pueblo de Israel, cierto, ellos recibiendo mandamiento, querían cumplir, no querían cometer pecados. Y también Dios se entregó, ¿sí? Habló que también medio de pueblo de Israel, ¿qué harán? Un santuario era. Ese lugar es santo, perfectos, limpios. En ese lugar Dios, yo habitaré en medio de ustedes. Luego versículo 9 leyendo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Eso era ese, sí, se ve bien, ¿no? Ese es diseño mostraba. ¿En dónde mostró Dios? En el monte Sinaí era, ¿sí? Y mostraba en el cielo estaba ese tabernáculo, templo de Dios, tabernáculo era. En el cielo mostró en dónde, en el monte Sinaí mostró. Por eso no solamente entregó mandamientos que cumpla el pueblo de Israel, también ese diseño de tabernáculo. Luego, según ese diseño de tabernáculo, en el medio de, aquí está alrededor, el pueblo de Israel construyó ese tabernáculos. ¿Y por qué Dios quería que construya en el medio de pueblo de Israel ese un lugar santos? ¿Por qué Dios quería que construya? Aquí Dios va a estar, dice. Otro lugar no puede estar Dios. Único lugar santo, ese lugar, Dios puede estar. Luego, Dios acompaña al pueblo de Israel a través de ese lugar santos. En otros lugares, y sucios, inmundos. Pero Dios no podía estar juntos. Único lugar, en ese lugar era. Por eso, Dios acompaña al pueblo de Israel. Luego Dios protege. Luego Dios ayuda al pueblo de Israel, era Israel. Por eso son pueblo de Dios, dice, pueblo de Dios, porque Dios acompaña. Pero Dios no cualquier lugar puede estar. Por eso pidió a Moisés. Sí, ¿verdad? ¿No? Ya, perdón. Ya ese el lugar es. Entonces, y cuando Dios habló, ¿cierto? En el monte Sinaí a Moisés, sí, vamos a ver si tal vez usted tiene Éxodo. Éxodo tiene, ¿cierto? Capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Ya, versículo 1 voy a leer. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ya, aquí sale, ¿verdad? No está escrito.
Si llegaron pueblo de Israel saliendo de Egipto, llegaron en donde? Ante monte Sinaí, ¿verdad? ¿No? Desierto Sinaí. Luego versículo 2, había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinai. Acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así darás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces Dios llamó, ¿a dónde llamó Moisés? Al monte Sinai, ¿verdad? ¿No? Si luego de ahí subió, como hablamos, luego Dios habló. Moisés, todo lo que yo hablo, eso anuncia era. ¿Hacia quién? Pueblo de Israel. Ya vamos a ver versículo 4, Dios que habla. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre el alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído de mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya, entonces Dios habló a Moisés. Ya, todo lo que yo hablo, tú dirás, dice, al pueblo de Israel. ¿Qué habló Dios? ¿Qué habló? Versículo 5 está, ¿cierto? Ya puede ver versículo 5. Ya, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 7. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente sanas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya, lo que es hablando Dios, ¿sí? Ustedes guarda mi pacto, mi palabra, ¿cierto? Entre nosotros hablando, mis palabras, mis reyes, ustedes guarda. Cumple bien, seréis. ¿Qué seréis? Son tesoro, ¿verdad? ¿No? También seréis un reino de sacerdotes y gente santa será. Entonces, Moisés escuchando eso ya transmitió al pueblo de Israel. Ya vamos a ver versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ya Moisés explicó, no explicó al pueblo de Israel como Dios había dicho en el monte Sinai. Habló, ¿verdad? No, expuso, era, transmitió como tal. Luego, pueblo de Israel, escuchando, respondió ante Dios. ¿Qué respondió, hermanos? Sale versículo 8. ¿8 tiene? ¿Sí? 8 ya, hermano, usted puede leer. Sí, esa es muy importante. Jehová Dios habló, era Moisés, eso ya diga al pueblo de Israel. Luego ya Moisés, ancianos, hermanos, pueblo de Israel, todos, ya transmitió, era, Jehová Dios nos había dicho eso. Después de escuchar, pueblo de Israel, ¿qué respondieron ante Dios? Ya versículo 8 era. Ya, ustedes pueden leer, hermanos. Ya atrás, ¿sí? ¿Encontraron versículo 8? ¿Encontraron o no encontraron? ¿O no va a leer? Va a leer ya. 1, 2, 3. Ya otra vez, todo diferente, era todo diferente. Juntos, ¿sí? Para que entienda bien, ya juntos. Ya otra vez, ya 1, 2, 3.
Ya, Dios, ustedes guarda, ¿cierto? Mi pacto, ¿cierto? Luego ustedes cumple, si mis pactos, tus será, ¿sí? Como reino de sacerdote, un reino de sacerdotes. Luego también gente santas. Si luego Dios va a bendecir, era bendecir, ¿verdad? ¿No? Pero cuando no cumples, en ese caso, Dios va a castigar y matar el amado. Entonces, escuchando, pueblo de Israel, ¿qué respondieron? Aquí 8. Todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué ha dicho? Haremos, dice, cumpliremos, guardaremos, haremos. Ellos respondieron ante, ya Dios era. Ese pacto es leyes de dioses. Nosotros hablamos mandamientos. ¿Qué, hermanos? Usted ya todos mandamientos sabe. Aquí una hoja pasando sale capítulo 20 de ese ahí. Ya los mandamientos sale. Ya versículo 3 capítulo 20. Ya Éxodo capítulo 20. ¿Qué mandamiento Dios ha dado al pueblo de Israel? Ya 3 versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya no tiene que tener ustedes, ¿sí?, dioses ajenos, solo tener creer en Dios, ¿verdad? ¿No? Eso es ya mandamiento. Ya, segundo, 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Ya qué dijo? 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vanos. Luego también otro mandamiento, 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué acuérdate? El día de reposo era. Ya luego, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Luego, 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Luego también 17, no codiciarás. Ya ese mandamiento es más conocido, ¿no? La mayoría, ustedes también han escuchado, ¿verdad? ¿No? Ya eso era. Pero hay más mandamientos que Dios ha dado. Pero más conoce, ¿sí? Ustedes, se llama 10 mandamientos. Entonces eso usted guarda, ese mis pactos, luego guardando, cumpliendo, Dios ¿qué hará? Va a bendecir, será un reino de sacerdotes, ¿cierto? Luego será santos, Dios va a bendecir. Pero no cumple, no guarda, va a recibir maldiciones, va a morir. Ya escuchando los pueblos de Israel, ¿qué respondieron? Ya pastor, ¿qué respondió? Todo. ¿Qué dijo? Todo haremos, dice. Ellos, sí, haremos, cumpliremos nosotros. Ya, ellos ya hablaron. Ya esta noche, sí, quisiera hablar, ¿no, hermanos? En Corea, se impactó en Corea una noticia, sucedió. Había una familia estaba viviendo, y padres, luego los hijos. Entonces, ese padre tiene su primer hijo, también una hija, también últimos hermanos, un hijo último. Pero ahí hermano mayor es como si doctor era doctor. También su hermana también licenciatura. Ese hijo último es ya problemático, ¿sí? Entonces el padre se preocupaba mucho de esto. Entonces un día, padre, luego último hijo estaba desayunando. En Corea, en la mesa, luego sin silla, en el suelo, sentándose, es cultura coreana. Así desayunando, padre miraba a ese hijo último. Ay, mi hijo mayor es doctor.
Ay, tu hermana es licenciatura, pero tú eres ahora nada, me preocupa mucho por usted, así hablo. Mientras desayunando hablaba. De repente ese hijo, y comiendo desayuno, de repente dejó en la mesa su cuchara. Dejó. Luego ese hijo se levantó, ¡pac! Se levantó. Papá, yo soy problemático, ¿no? Usted dice que si se preocupa de mí, soy problemático, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces voy a ayudarte, voy a desaparecer. Luego se levantó. Luego se acercó de la ventana, abrió, se tiró. Sí, departamento era más de 20 pisos. Y se tiró. Y murió ese hijo. Luego ese accidente que sucedió salió en canal, noticias. Escuchando, muchos coreanos llegaron impactados. ¿Por qué era? Ya, padre en su corazón, si habló era, ¿por qué habló a su hijo? Último hijo problemático es, por eso padre quería que muera, por eso habló. Se preocupaba, ¿cierto? Hijo mío, cambia su corazón. Luego igual que tu hermano mayor, tu hermana mayor, sí, estudiando, escuchando de mí, de padre, madre, estudiando. Entonces tú también su vida será mejor, ¿cierto? Así, pero ese hijo no quería escuchar, rebelde, ¿cierto? Se preocupaba, ese hijo, ¿qué será más adelante? Se preocupaba. Entonces por ese corazón expresó a su hijo, pero su hijo ¿cómo entendió? Papá, soy problemático, en la casa soy problemático, provocando problemas, entonces mejor era voy a ayudarte, voy a desaparecer, entonces no va a tener más problema. Luego y se acercó de la ventana y se tiró, un departamento más de 20 pisos. Ya ese hijo entendió bien el corazón de su padre. ¿Entendió? No era. Su padre jamás quería que se tire afuera. Jamás quería que muera. Su padre sí lloraba mirando a su hijo. Antes de su padre ahí se tiró, murió. Igual Dios habló en el monte Sinaí. ¿Sí? Moisés habla al pueblo de Israel, ¿cierto? Sí, lo que yo he dicho es. Entonces Dios habló, guardando, cumpliendo ese mandamientos, Dios va a bendecir, ¿cierto? ¿No? Así habló, claro, ¿no? Aquí leyendo. Sí, seréis un reino de sacerdotes y gente santas. Y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, guardando, cumpliendo mis pactos, mis leyes. ¿Cierto, hermanos? ¿Entiende? Entonces ya Jehová Dios habló, ¿qué habló? Ya ese mandamiento, mis pactos, ¿cuánto ustedes cumple bien, guardando bien? ¿Qué hará Dios? Ya entonces, pueblo de Israel, ¿cómo entendieron? ¿Qué entendieron? Voy a cumplir, voy a hacer, así entendieron, ¿verdad? ¿No? Dios va a bendecir, ¿sí? ¿El pueblo de Israel entendieron bien? Ya pueblo de Israel entendieron, Dios dice que guardando ya pacto de Dios, ley de Dios, va a recibir bendiciones. Dios quiere que nosotros cumplamos. Dios quiere que nosotros hagamos. Así entendieron, ¿verdad? No, por eso haremos todo lo que dijo, haremos. ¿Ya pueblo de Israel entendieron bien? Entonces, ¿cómo debe responder ante Dios? Como hablamos, ese hijo entendió bien. Su padre, ¿qué dijo? Me da mucha preocupación, hijo mío, ¿cierto? Tu hermano mayor, doctor, tu hermana mayor, licenciatura. Para mí, tú eres, sí, mi preocupación es en la casa. Entonces, hijo escuchando, ¿cómo entendió? Papá, soy problemático, ¿verdad? Sí, por mí, ¿no? Por mí, usted sufre, voy a ayudarte nomás, ¿sí? Luego, y se levantó.
y desapareció y murió. Ese hijo, escuchando la palabra de su padre, entendió mal. Ah, mi papá ama a mí, ¿cierto? Ah, se preocupa de mí. Ah, voy a cambiar, voy a recibir, voy a obedecer. Entonces, en esa manera, entendiendo, su padre también estará muy feliz. Pero muy raro era ese hijo, ¿cierto? Ah, papá no me quiere, era. Soy problemático en la casa. ¿Sí? Luego ahí se levantó. Luego se tiró. Después de dar ese mandamiento, ahí los pueblos de Israel, aunque ellos respondieron, haremos todo lo que había dicho, haremos, ¿sí? Cumpliremos. Luego Dios va a bendecir. Ya ellos entendieron de esa manera, luego hicieron, ¿qué hicieron? Intentaron cumplir, guardar ese pactos. Pero podía cumplir, hermanos. Por eso desde ahí murieron. Primer día que recibió mandamiento en el monte Sinai, 3,000 personas murieron. Desde ahí adulterio y murió, fornicó y murió. Luego no cumplió el día de reposo y murió. Luego ya sigue ya matando, era muriendo, ¿no? Por eso ya hoy hablamos en el monte Sinai. No solamente Dios se entregó mandamientos, también que Dios mostró diseño de tabernáculo era, ¿sí? Esa parte todo puede entender, hermanos. Diseño de tabernáculo Dios mostró. Luego ya, ¿sí? Moisés, eso haga en el medio de pueblo de Israel. Ahí yo habitaré, así explicó era. Ya, ¿por qué Dios eso mostró? Luego Dios quería que construya en el medio de pueblo de Israel, porque Dios sabía. Aunque ustedes respondieron, ¿qué respondieron? Voy a cumplir, voy a hacer bien, ¿cierto? Pero Dios sabía, ¿qué sabía? Sí o sí va a cometer pecado, sí o sí va a adulterar, sí o sí va a fornicar, sí o sí va a mentir, sí o sí va a codiciar. Entonces todo va y morir era morir. Dios eso sabía, ¿sí? Entonces Dios esperaba, ¿qué esperaba? Pueblo de Israel, Dios, yo no puedo cumplir, ¿cierto? Difícil, yo no puedo. Ah, está bien, entonces yo voy a ayudar. Dios esperaba. Pero ya pueblo de Israel, ¿cómo respondieron? Hermano, ¿qué respondió Israel, pueblo de Israel? No. No. Cuando Dios habló, ¿cierto? Que guarde, nosotros cumplamos, ¿cierto? Guardando su pacto, Dios va a bendecir. Dijo, ¿no? Seréis reino de sacerdotes, tesoro de Dios, ¿cierto? Pero cuando ya escuchando los pueblos de Israel respondieron, ¿qué respondieron? Ah, yo no puedo, Dios, eso difícil mandamiento, ¿cierto? Aún Dios no habló, era. ¿Qué pacto, qué mandamiento? Solo usted cumple, guarda bien, va a bendecir, pero todavía no habló. ¿Qué será mandamiento? Que eso 19 habló capítulo, ¿verdad? ¿No? Pero después, capítulo 20, recién, ¿sí? Los mandamientos y reyes, y explicó, era Dios, ¿verdad? Pero pueblo de Israel, en el capítulo 19, al escuchar, respondieron, ¿qué respondieron? Todo haremos, cumpliremos. Luego Dios va a bendecir a nosotros, ¿sí? Pero ya escuchando esas leyes, difícil era, difícil. Como ustedes, como yo pregunté hasta ahora entre ustedes, ¿quién no cometió? Levanten la mano. ¿Quién no cometió? Nadie era. ¿Qué quiere decir? Todos cometieron pecados. Según ese mandamiento, ¿qué debe hacer entonces Dios? ¿Qué debe hacer? Con cuchillo, ¡pah! Ya cortar la cabeza, ¿sí? Tiene que ir al infierno y morir. A un pastor también, ¿cómo? Cometió pecado, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? ¡Pah! Tiene que matar. Aunque niña también inocente, también cometió pecado, ¿qué debe hacer? También igual era, tiene que matar. Ya Dios no quería eso, pero lamentablemente el pueblo de Israel respondieron, haremos. Dios esperaba. No puedo hacer, ayúdeme,
ayúdenos Dios, necesitamos su ayuda. Dios va a ayudar. Pero ellos respondieron, ni modo era. Entregó mandamiento, desde ahí comenzó a morir. Era. Si primer día que recibió mandamientos, ¿cuántos murieron? 3,000 personas. Desde ahí, todos los días, sigue murieron, era, porque no cumplieron mandamientos. Por eso cuando Dios se entregó en el monte Sinaí, mandamiento, eso también mostró, era. ¿Sí? Diseño de tabernáculo. ¿Sí? ¿Por qué eso? A través del tabernáculo, los que cometieron pecados, Dios puede ayudar, solucionar, era limpiar este pecado que cometió. ¿En dónde? En este tabernáculo, ¿cierto? Ya aquí vamos a ver. Voy a pasar poco rápido, ¿no? Levítico era, Levítico, capítulo 1, 4. Aquí adelante puede ver. Ya. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, en el pueblo de Israel, algunos cometió pecado. Entonces, uno que ya cometió pecado, ¿qué quiere decir? No cumplió mandamientos, ¿cierto? Entonces, debe morir, era, ¿sí? Porque no cumplió. Pero en ese caso, ¿qué hace? Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ya. Levítico capítulo 4, 31, poco rápido voy a pasar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Ya, ¿qué quiere decir, no? Ya, según ese dibujo, entre el pueblo de Israel, algunos cometió pecado, por ejemplo, adulteró, ¿sí? Entonces, ya por ese pecado, ¿sí? Incumplió ese mandamiento de Dios. Según, ¿sí? Ese pacto de Dios, tiene que matar a ese hermano. Pero, sí, puede limpiar ese pecado a través de esa manera, ¿sí? Por eso está explicando, ¿verdad, no? Entonces aquí, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda. ¿Sí? Puede entender, ¿no? Que aquí puede ayudar un hermano. Aquí, ya un momento, ¿sí? Pastor, ¿no? Pastor. Ah, hermano era. Ese hermano era hermano como aquí pueblo de Israel. Pero un día cometió pecado. ¿Qué cometió pecado? Mentir, robar. Ya mentir, robar. En ese caso más grave. Adulteró. No debería ser adúltero. Entonces, según mandamiento de Dios, tiene que morir, era morir. Pero cuando cometió pecado, él también, ¿sí? Conoce su pecado, traerá, no quiere morir, ¿sí? Quiere recibir la gracia de Dios. Entonces, sí o sí necesita traer una ofrenda, dice una ofrenda, sin mancha, ¿cierto? Cabra y oveja y vaca, sin mancha, O sea, aquí puede ser aquí un hermano, hermano Benjamín, no Benjamín. Aquí es una ofrenda. Ay, aquí está, aquí ofrenda, aquí. Ya, aquí. ¿Quién es? Ofrenda. Ese hermano, ¿cómo se llama? Grover. Hermano Grover cometió pecado grave, ¿cierto? Entonces aquí cuando conoció su pecado, ya Dios me va a matar, va a recibir maldición. Yo no quiero, ¿cierto? Entonces trae, ¿qué trae? Ofrenda, sin mancha, ¿cierto? Sin mancha. Y trae. Entonces, trayendo, ¿a dónde trae? Aquí, ante el sacerdote. Ante el sacerdote trae, aquí trayendo, ya. Ese hermano cometió pecado, ¿verdad? ¿No? ¿Trajo qué trajo? Ofrenda. Entonces yo soy sacerdote. Ah, hermano cometió pecado. He cometido pecado. Sí, por eso trajo esa ofrenda, ¿cierto? Entonces, sacerdote revisa, no hay mancha, ¿no? Sin mancha. Ya no hay mancha, ¿qué hace? Aquí está.
Sí, aquí puede, aquí, ok. Ya primero que hace, ya no hay mancha que hace, ese hermano cometió pecado, su mano pone, dice en la Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice? Y pondrá su mano sobre la cabeza. ¿Y por qué su mano pone así en la cabeza, hermanos? ¿Por qué? Cuando así pone, así igual que ese pecado, cometió pecado, ¿cierto? Ese pecado, y pasa era en esa ofrenda, a través de posición de las manos. ¿Y puede entender, hermanos? Sí, pondrá su mano, cabeza de ofrenda, luego soltando, suelta. Soltando entonces, este hermano que cometió pecado, ¿qué cometió? ¿Qué cometió? Adulteró. Ese pecado y traspasa. Esa ofrenda era, no tenía mancha, era perfecto, limpio. Pero a través de esa posición de la mano puso, ese pecado traspasa, era, traspasa. Ahora, ¿quién tiene ese pecado? Oveja, esa ofrenda tiene. ¿Ya imagen se ve bien, hermanos? Sí, entonces ante Dios, aunque ese hermano cometió pecado, por esa manera ya no hay pecado. Por eso Dios, ¿qué hace? Dios bendice. Se une así. Dios nuevamente acompaña a ese hermano, pueblo de Israel. Luego Dios mirando esa ofrenda, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Antes era limpio, era. Pero ahora mirando, tiene pecado, ¿cierto? Por eso, ¿qué hace el sacerdote? Con cuchillo. ¿Sí? Ahí está. Cuchillo, ¿qué hace? Aquí degolla, corta. Luego sangre recibe sangre. Recibiendo dentro del tabernáculo, en el patio, primero el altar se llama holocausto. ¿Han escuchado, hermanos? Escucharon. Ese sangre de ofrenda, su sangre recibiendo, aquí 4 cuernos así pintando por la sangre. ¿Sí? Luego, ¿qué hace? Aquí, luego degollar. Luego, adentro, intestinos, todo sacando, luego corta. Cortando, ¿qué hace? Aquí en el taller, quema. Desde ese olor, subiendo. Luego, Dios, ¿qué hace en el cielo? Rico olor. ¿Qué olor? ¿Qué olor? Olor grato, dice la Biblia. Leyendo, Dios huele olor gratos. Ya usted quemando a animal, olor grato, ¿eh? Qué feo era, qué feo. Dios, pero ¿por qué en la Biblia está escrito olor grato? Era? Porque a través de esa ofrenda, ese hermano no va a morir, era. Ese hermano no va a morir. ¿Sí? ¿Puede entender todo esa parte? Pero en ese caso solamente un pecado. ¿Qué pecado? Un pecado que adulteró. Ese pecado, esa manera, a través de la muerte de una ofrenda, y limpió ese pecado. Luego Dios mirando, ya ese hermano ahora, ¿sí? Limpio. ¿Cómo es ese hermano? Limpio. Ese pecado, ese hermano debería morir. Pero con posición de mano en la cabeza de ofrenda, ¿quién murió? Esa ofrenda. Esa manera Dios enseñó era, entre ustedes alguien comete pecados, esa manera puede limpiar su pecado. Luego Dios nuevamente acompaña con ese hermano. Luego Dios protege, bendice, ¿cierto? Pero una pregunta, hermanos. Si después de pasar ese pecado y murió, ¿cierto? Pero diariamente, ¿cuántos pecados comete, hermanos? ¿Cuántas veces comete? Yo creo que cometemos muchos pecados, ¿sabes? Con el pensamiento, con el mirar, con el hablar, con la boca. Pecamos. Sí, como hermano dice, ¿no? Muchos.
Entonces, después de ya limpiar su pecado, que adulteró, si al salir del tabernáculo otra vez comete pecado, entonces, ¿qué debe hacer? Otra vez comete pecado. Entonces, otra ofrenda trae, otra ofrenda. Aquí otra ofrenda. Hermano, otra ofrenda, otra ofrenda. Ya. Entonces, ese hermano otra vez trajo ante el sacerdote. Ya. Hermano, sí, trae. Entonces, sacerdote, tengo curiosidad. ¿Por qué traíste esa ofrenda, hermano? He vuelto a pecar. Ah, otra vez cometió pecado. Entonces, sacerdote, ¿qué hace? Sí, revisando, ya no hay mancha. ¿Qué hace? Ya, pone entonces. ¿Sí? Poniendo, ¿sí? Su pecado otra vez traspasa, ¿cierto? Luego suelta. Luego, sacerdote, ¿qué hace? Degollar. Otra vez recibe la sangre. Luego, aquí en el altar, pintando sangre. El resto echando al suelo. Luego, degollando, todo saca intestino, ¿no? Luego corta, ¿sí? Porque grande era. Cortando, luego en el altar pone, luego quema. Ese humo subiendo. Dios, ¿cómo es? Ya. Entonces, otra vez ese hermano, Dios, ¿cómo hace? Antes mirando cometió pecado, ¿cierto? Dios enemigo era, quiere matar. Pero esa manera limpió su pecado. Entonces Dios otra vez, qué bien, otra vez limpió su pecado. Otra vez Dios acompaña. Pero en verdad diariamente comete pecado, ¿cierto, hermanos? Entonces debe ser ganadero. Usted no tiene ya ese cabra, oveja, vacas, va a morir por su pecado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa manera, ¿por qué Dios explicó en la Biblia? Levítico explica. ¿Por qué explicó? Porque la gente no entiende, ¿cierto? Para que entienda bien, es una muestra, una muestra. Ahora, esa manera explicando, ¿puede entender, hermanos? Cómo nuestro pecado podía limpiar antiguamente. ¿Sí puede entender? Pero esa manera no se puede limpiar nuestros pecados perfectamente. Como habló ese hermano otra vez, ¿cierto? No se puede solucionar en esa manera. ¿Sí? Perdón, ¿sí? Levantarse. Aquí se quede, aquí se quede, ¿sí? Sí, puede levantar. Ya, vamos a ver. Aquí se ve bien, letra. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ah, perdón. Voy a llamar poco después, ¿sí? Por favor. Para que vea letra. Jeremías capítulo 17, ya 1. Voy a leer. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Pues aquí nosotros hemos visto, ¿cierto? Dios explicó por qué ya como degollando esa ofrenda de animal, luego recibiendo la sangre, por qué ya en el altar los cuernos pintando la sangre. ¿Por qué pintando? Porque el pecado de Judas escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿En dónde está escrito pecados? Esculpido está en la tabla de su corazón y en los dos lugares escribe nuestros pecados. Cuando ustedes cometen pecados, dos lugares escribe. ¿En dónde? Primer lugar, como hermano cometió pecado, ¿cierto? Yo adulteré. Luego en su corazón escribe. Aquí guarda era. Solo él lo más sabe, otro no sabe. Luego, yo cometí pecado. Luego en mi corazón, aquí escribe, guarda, ¿cierto? Luego, ¿en dónde más? Aquí en los cuernos de sus altares. Por eso ya esa ofrenda, la sangre de ofrenda, Dios explicó, ¿sí? Recibiendo la sangre, esa sangre, ¿en dónde tiene que pintar? Cuatro cuernos.
¿Qué quiere decir? Pintar era pintar, porque Dios aquí escribe todos los pecados de nosotros, ¿cierto? ¿Puede entender? Luego, aquí donde los cuernos, 4 cuernos de altares, está escritos nuestro pecado. ¿Cuándo, hermano? Perdón, nombre olvidé. Hermano Gruber. ¿Cuándo hermano Gruber cometió, como mintió, ese pecado? ¿En dónde escribe Dios? En los cuernos. Por eso ya recibiendo la sangre de esa ofrenda, ¿qué hace? ¿En dónde pinta? No, ahí, en el cuerno pinta era, pinta. ¿Qué quiere decir? Está escrito, aquí en la pared, niño se escribe. ¿Cierto, no? Mi hijo malo era, problemáticos. Recién bonito pintamos, pero encima de ahí, ¿para qué hace? Dibuja era, ya, qué bonito niños dibuja. Entonces el padre ve, se enoja, ¿cierto? Luego otra vez trae, ¿qué trae? Pintura trae. Luego, ¿qué hace? Encima de ese dibujo, ¿qué hace? Pinta otra vez. Una vez, 2 veces. Luego ya ese dibujo se ve bien, no se ve bien. ¿Ya dibujo se ve o no se ve? No se ve. La sangre de ofrenda, ¿por qué pinta en los 4 cuernos? Que todo lo que está escrito en nuestros pecados, sí, bora. Por sangre tapa, que no se ve. No se ve. Dios quiere ver, era, mintió, adulteró, todo está escrito. Pero ya sangre de ofrenda ya pintando así, ya, ¿qué está cometido? ¿Se ve bien, no se ve bien? ¿Se ve bien, no se ve bien? Y no se ve más, era. Por sangre de ofrenda, pinta, que no se ve, ¿sí? ¿Qué ha cometido era? Aquí, por eso, 4 cuernos, aquí está. Por eso Jeremías capítulo 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. 2 lugares escribe. Cuando usted comete pecado, ¿en dónde escribe? Primero en su corazón. Yo cometí pecado. Soy sucios, soy malos. Luego condena. Dios no va a querer, Dios me va a maldecir. Luego así, en su corazón ese, escribe y ya guarda. Ya ese es un video. Vamos a ver. Si ese pecador, ¿cierto? Antes sacerdote trae, como en la Biblia Levítico está escrito. En esa manera, así haciendo, ya Dios perdona, ¿cierto? Ese pecado, ¿cierto? Ya aquí Levítico 17:11 también voy a leer, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué quiere decir? Sí o sí, para expiar, ¿no? Para expiar nuestros pecados, sí o sí necesita. ¿Qué necesita? Sangre. ¿Sí? Aquí ya Hebreo también vamos a ver. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, era.
Ya, sin derramamiento de la sangre no se puede limpiar nuestros pecados. Por eso en el libro de Levítico leyendo, Dios por eso esa manera explicó era. Pero como hablamos, hermano Grover, diariamente, ¿sí? No es un pecado, muchos cometen. Ustedes todos son ganaderos, ¿eh? ¿Cuánta vaca tiene? ¿Cuánta oveja tiene? ¿Sí? Esa manera es difícil, era imposible para recibir la bendición de Dios. Por eso una muestra, por eso Dios enseñó, ¿sí? Ya ustedes no se puede limpiar esa manera muy difícil. Por eso Dios otra manera explicó. Levítico capítulo 16 salera. Levítico capítulo 16, leyendo desde versículo 1, no hay mucho tiempo, ¿no? Sí, leyendo en su casa. Levítico capítulo 16, desde versículo 1 leyendo, casi similar explicaré, ¿cierto? En ese caso, otra vez, necesita, aquí hermano Grover, ¿cierto? Luego otros, ofrenda necesita ofrenda. Sí, en ese caso, dos ofrendas era. Levítico capítulo 16 leyendo, ya necesita dos cabritos. ¿Cuántos cabritos? Dos cabritos, dos cabritos. Cabrito alto, chiquitito. Dos cabritos. ¿Cierto? Ahí, ¿no? Dos cabritos trae. En ese caso, ¿quién trae? En ese caso, no necesario pecador. En ese caso, aquí hermano Grover se llama Aarón. ¿Quién es? Aarón, ¿quién es? Sumo sacerdote. ¿Quién es? Sumo sacerdote. Él trae, ¿quién trae? Dos cabritos. Luego, antes de entrar tabernáculo, primero el sacerdote, él también comete pecado. Todos hombres cometen pecado. Por eso él también entra dentro del tabernáculo donde Dios habita. Es el lugar santo era. Por eso cuando con pecado entra, Dios mata. Por eso primeramente, aunque es sumo sacerdote Aarón, también comete pecado, ¿cierto, no? Por eso primero debería limpiar su pecado. Por eso trae un becerro. Un becerro igualito como una ofrenda. ¿Sí? Degollando su sangre lleva adentro Dios. Luego primeramente limpiará su pecado. Que sean limpios. ¿Está bien? ¿Puede entender? ¿Sí? Primeramente limpiando en esa manera, trae una ofrenda becerro. Luego, degollando, matando la sangre, misma manera, así adentro entra. Luego, echando, rociando la sangre limpia. Después, luego, ¿qué hace? Dos cabritos, ¿cierto, hermanos? ¿Cuántos cabritos? Dos cabritos. Luego, aquí un cabrito trae. Aquí. Luego, ¿quién es? Aarón. Ya, igual, misma manera, su mano encima de la cabeza de un cabrito. Pone, ¿cierto? Luego, versículo 21. Ya, ¿podemos leer juntos? ¿Ya? ¿Encontraron? Ya, juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Ya, otra vez, otra vez. Sí. Uy. Junto. Escuchando bien, ¿no? ¿Está bien? Ya, una vez más. 1, 2, 3. Ya, otra vez. Parece, tiene sueño. Sí, sueño. Uy, borrachos parece. Ya, conmigo junto vamos a leer. Conmigo junto, ya, una vez más. 1, 2, 3. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ya, después de poner su mano, Aarón sumo sacerdote, ¿qué habla? ¿Qué dirá? ¿Confesar el pecado? Confesará sobre todas las iniquidades de los hijos de Israel.
Esos son pueblo de Israel. Todos los pecados que he hecho, no sé, adulterios, mentiroso, también robó, ¿sí? También no sabemos hasta cualquier pecado, todos aquí confiesa. ¿Quién confiesa? ¿Ustedes o Aarón? Aarón. ¿Por qué Aarón solo? Como representante, era representante. ¿Quién es él? Sacerdote, pero en ese caso, cada uno debería poner su mano, ¿cierto? Luego debería hablar. Yo ese cometí pecado. Eso. ¿Entiende, hermanos? Pero cada persona usted viene, ya pone en la cabeza de cabrito, ¿cierto? Va a ser calvo, era calvo. ¿Entiende? ¿Cuántos pueblos de Israel? 600,000 era. Cada persona viene, yo cometí pecado. Otra vez, cometí pecado. Luego mirando, ya no hay cabello. Que mucha gente ya ponieron, ¿cierto? Luego 600,000 personas viene y muere, aburrido, hambre muere. ¿Qué quiere decir? En ese caso, el representante, una persona necesita como jefe. ¿Sí? Por eso, el representante, ¿quién era? Aarón, sumo sacerdote. Como representa del pueblo de Israel, todos. Pues a través de Aarón y confiesa. ¿Qué confiesa? Todo lo que han cometido, ¿cierto? Luego poniendo su mano, ¿lo que hace? Suelta. Entonces, todos los pecados de pueblos, sus pecados, aquí tenía Aarón y ustedes. Pero en esa manera, ya ahora, todos los pecados de ustedes traspasaron. ¿A dónde? ¿A dónde? Ese cabrito, macho cabro era. Luego, ¿qué hace? Misma manera. Ese cabrito, ¿qué hace? Degolla sangre, ¿cierto? Luego, ese sangre, sacerdote entra. En esa manera, ¿qué hace? Limpia todos pueblos de Israel. ¿Entendieron, hermanos? Pero esa manera dura era su tiempo de periodo. ¿Qué tiempo? Aquí vamos a ver. Levítico capítulo 16, 29. Voy a leer. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Ese ofrenda, ¿cuándo tiene que hacer? Dios especificó, ¿no? ¿Sí? Una fecha, ¿sí? Cada año, 10 de mes séptimo. ¿Qué mes es entonces? ¿Qué mes? 10 días del mes, este mes, el mes séptimo. ¿Qué mes? ¿Enero o febrero? ¿Marzo o abril? ¿Qué mes? Séptimo, julio, ¿cierto, no? ¿Entiende? Séptimo mes. Primer mes, enero, ¿no? Segundo mes, febrero. Séptimo mes, julio. 10 de julio. ¿Cuándo tiene que hacer 2 cabritos así? 10 de julio era, sí o sí, 10 de julio. Dios especificó, ¿cierto? Ya, aquí vamos a Levítico 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sí, completo. Sí, pueblo de Israel, en esa manera será limpios. Todos los pecados han hecho como pecados, será limpio. Ya, eso último era, ese versículo, capítulo 16, último versículo. Aquí, hermano Cruvel puede leer ya, vamos a escuchar. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año,
por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Ya, ¿qué quiere decir? Todo lo que hemos explicado durante un año, ¿cierto? Un año, una vez. ¿Qué fecha es? Desde julio del año era. Así hace, durante un año, todo lo que han cometido ustedes será limpio, era limpio. Amén. Ya, ¿y puede entender? ¿O difícil? Hermana, ¿difícil entender? No, dice, niña también entiende. Ya, ¿puede entender, verdad? ¿No todos? Y de esa manera Dios limpia todos los pueblos de Israel una vez al año. ¿Qué fecha? 10 de julio. Sí, ya, muchas gracias. Ya puede entrar. Ya, gracias, puede entrar. Ya, aquí se ve esa imagen. Según esa imagen, Dios explicó. ¿Sí? 10 de julio era. 10 de julio trae macho cabrios. Luego, en ese tiempo, en ese momento necesita sumo sacerdote como representante de todo pueblo de Israel. Pone su cabeza todos los pecados que durante un año han cometido del pueblo de Israel. Aquí pasa. Lo que hace, luego degolla, mata. Luego recibe esa sangre, luego y echa era en el lugar santísimo. Ahí en esa manera limpia, ¿verdad? ¿No? Pero después de limpiar, otra vez comete, no comete. Otra vez. ¿Qué quiere decir? No es perfecto en esa manera tampoco. Por eso aquí explica. 10 de julio, ahí mata ese macho cabrio. Entonces, durante un año ¿qué quiere decir? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Luego, agosto, septiembre, noviembre, diciembre. 10 de julio, todavía esa fecha no ha llegado. Futuro era, futuro, ¿verdad, hermanos? En esa fecha, matando, no sabe más adelante, diciembre, noviembre, qué tipo de pecado cometerá. ¿Sabe o no sabe? No sabe. Pero según la palabra de Dios, 10 de julio, y mata a ese macho cabrio durante este año. Todo año. Aunque todavía no ha llegado septiembre ni diciembre, pero durante un año. ¿Sí? Dentro de un año que ha cometido, todo limpia. ¿En qué fecha limpia? 10 de julio. Aunque no ha llegado todavía, fin del año, ¿cierto? Pero el pueblo de Israel, ellos tranquilo era. Hasta diciembre, ya nuestro pecado ya limpió todo, porque durante un año era ese pecado. Sí, amén, hermanos. Sí, ya aquí pasamos. Hebreos capítulo 10, ya uno voy a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Las leyes teniendo la sombra, ¿qué quiere decir? Leyes, Dios que ha dado esa manera, ¿cierto? Sí, limpiando, sí, un pecado, luego durante un año. Eso es una sombra. ¿Qué quiere decir? Tiene verdaderos. Entonces, a través de muestra, Dios quiere mostrar el verdadero. ¿Sí? ¿Puede entender todos, hermanos? Por eso, los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. En esa manera que está escrito Antiguo Testamento, Levítico, nunca puede limpiar nuestros pecados. Solamente un pecado puede limpiar, trae ofrenda. Luego, durante un año también puede, pero no se puede solucionar perfectamente, está explicando, ¿cierto? Ya aquí, capítulo 10, 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste más, me preparaste el cuerpo. Entonces aquí mismo, ¿no? Explica, la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿cierto? ¿No? Explica. Ahí preparó un cuerpo, luego explica. Ya, esa imagen, ¿quién será? Ese, sabe, ¿no? Ya Juan Bautista, ¿quién es? Juan Bautista, ¿quién es él? Jesús será. Entonces, como libro de San Mateo, capítulo 3, leyendo sale. Ahí Jesús, si viene ante el Juan Bautista, pide, ¿sí? Necesito, ¿sí? Bautizar, bautízame a mí. El Juan Bautista le rechazó primero, pero por esa manera va a cumplir toda la justicia. Aquí está, ¿sí? Aquí San Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 leyendo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Le rechazó, no quería, ¿cierto? Que sabía Jesús, Hijo de Dios, más alto que yo. ¿Cómo voy a bautizarse? Entonces 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, dice. En esa manera cumplamos toda la justicia que en esa manera nuestros todos pecados va a limpiar perfectamente, eternamente, ¿cierto? Por eso ahí Juan Bautista entendió, le dejó, dice. ¿Sí? Ya San Lucas 1:5 vamos a ver. Ya hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Zacarías, último sacerdote, era según la linaje, trayendo en Israel, último sacerdote. Su esposa es Elizabeth. Elizabeth es la hija de línea de Aarón, era último sacerdote. Por eso ahí nació ¿quién? Juan Bautista era. Juan Bautista, último sacerdote de este mundo. Ahí nació. San Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos. Si entre todos los hombres que han nacido de la mujer, ¿quién es el más mayor? Juan Bautista. Él es como representante del mundo. Por eso cuando Jesús vino, luego, ¿por qué el Juan Bautista sí se bautizó, cierto? Dio bautizo. Aquí está. Sí, San Juan capítulo 1:29. Sí. El siguiente día vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya entonces una vez más, aquí ya hermano Grover. Luego aquí ya una ofrenda necesita, ofrenda. Ya como Antiguo Testamento mostró, explicó, ¿no? Eso es una sombra, no es verdadero. Para que entienda, ¿no? Igualito, si Dios preparó una ofrenda perfecta, ¿quién es? Jesús, aquí está. ¿Quién es? Es Jesús, aunque no parece Jesús, ¿cierto? Jesús. Aquí, ¿quién es? Juan Bautista, encontró en el río Jordán. Jesús pidió que bautice, ¿cierto? Ahí el Juan Bautista, y puso era. ¿Cómo puso? Igualito que Antiguo Testamento, el libro de Levíticos. El Juan Bautista como representante del mundo, ¿cierto? Último sacerdote. Línea de Aarón era Aarón, sumo sacerdote. Por eso aquí son bolivianos ustedes, ¿cierto? Soy coreano. También paraguayo, todo el mundo de representante. Luego su mano puso, ¿en dónde puso?
¿En dónde? En la cabeza de Jesús era. Luego soltó. Luego en el río de Jordán, de ahí se levantó. Ya luego Dios miró, era. ¿A quién miró? Sí, antes de poner ese, como su mano, el Juan Bautista, ¿quién tenía pecado? Ustedes, cada uno tenía, era. Pero después de pasar a Jesucristo, todos los pecados de ustedes traspasó. ¿Hacia dónde? Jesús era eso. Por eso Dios mirando hacia ustedes, antes de poner su mano, eran pecadores. Pero Dios pone enemigo, era. Dios quiere matar. Todos van a recibir maldición de Dios. Pero a través del Juan Bautista ya traspasó el pecado de todos ustedes del mundo. Ya, ese pecado, ¿quién tiene ahora? Usted, sus pecados tenía, ¿verdad? ¿No? Sus pecados todo a través del Juan Bautista ya pasó. ¿Hacia quién? A Jesús era. Entonces, ustedes sus pecados tienen o no tienen. ¿Tiene o no tiene? ¿Ya tiene o no tiene? ¿Ya hermano tiene o no tiene su pecado? Creo que no, hermano. Ya no. Creo que no. Sí, ya cuando, sí, como un pecador pone su mano, ¿cierto? Una ofrenda, oveja, macho cabrío, ¿pasa o no pasa? Pasa, era. Luego y degolla y mata, ¿cierto? Entonces Dios, ¿qué dijo? Limpió tu pecado. Así Levítico habló, ¿cierto? Luego Dios otra vez se unió, acompañó y bendijo. Entonces, ahora el Juan Bautista como representante de todo el mundo, ¿cierto? Sea paraguayo, coreano, boliviano, también hasta alteño, ¿cierto? Ya todo. Ese pecado aquí ya traspasó. Entonces, ya tus pecados, ¿quién tiene ahora? Aquí tiene, aquí. Por eso Dios mirando, no hay era. Dios mira, no hay. Por eso San Mateo capítulo 3, después de pasar, sí, pasar su mano, el cielo abrió, dice, abrió. ¿Qué abrió? El cielo abrió. ¿Por qué el cielo abrió? Antes está cerrado, corazón de Dios cerrado hacia nosotros, que mirando sucio era, llena de maldad, cometido pecado, ¿cierto? Cielo cerrado. Pero después de levantar Jesús en el río Jordán, recibiendo este bautismo, el cielo, ¿qué hizo? San Mateo capítulo 3, así está escrito, ¿verdad? ¿No? Se abrió. Ya buscamos si verdad o no, ¿sí? San Mateo 3. San Mateo 3, 16 voy a leer. San Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿Ya encontraron? Voy a leer. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Por qué abrió? Antes cerrado, ¿cierto? Que mirando cada uno de ustedes llena de maldad era. Pecados sucios. Dios, si no podía bendecir, ¿verdad? ¿No? Pero aquí dice abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sí? Después de levantar el cielo abrió. Luego Dios antes amaba mucho. ¿A quién? Su Hijo amado, dice. ¿Sí? Tiene placencia, complacencia. Dios tanto amaba, pero después de pasar todos los pecados de ustedes, luego miró a su Hijo Jesús. ¿Cómo era? ¿Cómo es? No podía perdonar. Que todos los pecados de ustedes, ¿quién tiene ahora? Por eso Dios llevó, ¿a dónde? Luego en la cruz. Y clavó, una vez clavó, mató. Porque era Hijo de Dios. Pero después de pasar todos nuestros pecados, ya no era como hijo de Dios, claro, hijo de Dios, pero era llena de maldad. ¿Sí? Por eso aquí, San Juan capítulo 1, 29, ¿no? Después de bautizarse,
después de bautizar a Jesús, el día siguiente, era siguiente día, vio a Jesús, Juan Bautista, ¿no? Luego, ¿qué dice? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, juntos vamos a leer, hermanos, conmigo ya. Desde el principio, 1, 2, 3. El siguiente día vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí. Amén. Y quitó Jesús. ¿Qué pecado quitó? Del mundo, todos. De mí, de ustedes, coreano, paraguayo, todo, ¿no? Bolivia. Quitó. Luego en la cruz, ¿qué hizo? Luego y mató. ¿Sí? Por eso ya todos los pecados ustedes tienen o no tiene ahora. ¿Ya tiene o no tiene? Ya no tiene. Por eso así, en esa manera, perfectamente Dios limpió nuestros pecados. Luego Dios ahora mirando ya a ustedes, ¿cómo ve Dios ahora? Aunque quiere ver su maldad, pero no se ve, porque no hay, porque ya todo pasó. ¿A quién? Jesús en la cruz, ahí murió, mató, ¿verdad, hermanos? Luego ahí derramó la sangre. Como en la Biblia está escrito, ¿no? Sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Por esa razón sus brazos clavó, ¿cierto? Su pierna y clavó y derramando en la cruz sangre. Y cuatro cuernos, ¿no? ¿Sí? Símbolo de cruz era, cruz. Luego altares no está en el suelo, altares alto en el aire, ¿sí? Cruz igualito, por eso 4 cuernos, símbolo de cruz era, ¿sí? 4, 2 manos, pierna, espino de corona y toda parte sangrando, ¿cierto? ¿Sí? Por eso pintaron 4 cuernos. Por la sangre del Señor Jesucristo, todo limpió era nuestro pecado. Todo ya tapado, aunque quiere ver, ni siquiera puede ver, buscar nuestros pecados. Últimamente, soldados romanos, ¿qué hizo? ¿Sí? Ahí era. Todo se cayó. ¿En dónde? En el suelo. Levítico, capítulo 4, ¿sí? Igualito era. ¿Sí? La sangre de ofrenda, pintando 4 cuernos, ¿no? Luego el resto de sangre echará, dice, ¿a dónde? Al suelo, Por eso ahí igualito, si nuestro Señor Cristo vino una ofrenda. Por eso la Biblia dice, ¿no? El Cordero de Dioses. Gracias, ¿sí? Ya aquí está, ¿no? Por eso ya Jesús murió en la cruz para cumplir, ¿cierto? Como en el libro de Levíticos explicó. Es una muestra, no es perfecto, pero más adelante verdadero va a venir, verdadero ofrenda, cuerpo de Jesucristo. En el cuerpo de Cristo, todo traspasando del pecado del mundo de nosotros, luego llevando a la cruz y clavó y murió. Ahí limpió nuestros todos pecados. Por eso cuando antes de morir Jesucristo, última palabra, ¿qué es? Consumado. Ese ya terminó, ya limpió todos pecados. ¿Sí? Romanos capítulo 6 también, la paga del pecado es la muerte. Muchas personas llorando, luego también confesando, ahí va a limpiar, pero la Biblia dice, para limpiar nuestros pecados, ¿qué debe hacer? La paga del pecado es, sí o sí debe morir, ¿sí? Derramar la sangre. Ahí Jesucristo todo cumplió en la cruz, muriéndose, ahí ya pagó. ¿Qué pagó? Nuestro pecado ya limpió todo. Ya aquí vamos a ver. Hebreos 9:11. Ya, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
En la tierra había, los pueblos de Israel construyeron tabernáculo, ¿no? Pero en la Biblia explica, era no de manos, ¿sí? Eso también una muestra, una sombra. Por eso aquí dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, tabernáculo verdadero también en el cielo era. Como en el monte Sinai, Dios mostraba a Moisés para que construya en la tierra. Mostró verdadero en el cielo. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Había dos tabernáculos, ¿cierto? En la tierra, otro en el cielo, era así, ¿no? Por eso ya en la tierra había ese tabernáculo. Es una muestra verdadero en el cielo, está cierto, ¿no? De ahí del cielo mostró Dios a Moisés. Luego, eso construyó en la tierra. Aquí ya 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo, ¿en qué tipo de tabernáculo entró, dice? ¿En la tierra? En el cielo verdadero ese tabernáculo entró y derramó sus sangres. Ya aquí, junto vamos a leer, ya hermanos, ya, ¿se ve bien? Ya junto vamos a leer 1, 2 y 3. Y no por sangre de machos cabrios ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santuario, habiendo obtenido eterna redención. En la tierra también una ofrenda trae, ya matando, sangrando, limpia nuestro pecado, sea un pecado, sea un año. Pero como ofrenda verdadero, perfecto, sin mancha, Hijo de Dios, cuerpo del Señor es Cristo, ¿sí? Matando, sangrando, luego, ¿en dónde? En el cielo era, en el cielo. Por eso aquí dice, sino por su propia sangre entró, ¿en dónde entró? Una vez para siempre en el lugar santísimo. Si entró era en el cielo del tabernáculo. Entonces cielo es eterno, era eterno, ¿cierto, hermanos? Por eso aquí habiendo obtenido eterna redención, aquí sale eterna redención. ¿Qué quiere decir eterna redención? Sí, por la muerte del Señor Jesucristo, una vez para siempre, ya recibimos remisión, era la salvación. Amén, hermanos. Ya no hay más, ¿sí? Ofrenda era. Solo una vez, cuerpo del Señor Jesucristo, una ofrenda perfecta. Luego ahí perdonó, limpió nuestros todos pecados. Ya ese, como también hemos visto, ¿no? Ya aquí es principio, dice. Aquí fin, no sabemos, ¿no? ¿Cuándo será? Pero Jesús llegó hace 2000 años atrás. Ahí murió en la cruz. Ese dibujo hemos visto poco antes, ¿verdad? ¿No? Levítico capítulo 16 era. ¿Qué fecha Dios mandó? ¿Qué fecha debe matar macho cabrío? 10 de julio era. Ni siquiera llegó diciembre, ¿cierto? No llegó, era diciembre, fin del año. Pero 10 de julio mata macho cabrío por Aarón, sumo sacerdote. Sí, completamente, un año, ese pecado Dios limpió, ¿verdad? ¿No le acuerda? Eso también una sombra muestra. Igualito, nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años atrás murió. Cuando 2000 años atrás en la cruz murió, ahí derramó sus sangres. No sabemos cuándo llegará fin de este mundo, ¿cierto? Pero como enero empieza, febrero, luego 10 de julio, matando macho cabrío, aunque no llegado, septiembre, noviembre, diciembre, un año completo limpio era. Igualito era igualito. 2000 años atrás Jesucristo murió, desde el principio hasta dónde? Hasta fin. Todavía no ha llegado, pero cargó el pecado del mundo, era por eso. Por eso Juan Bautista habló,
Sí, Él quitó el pecado del mundo, era mundo. Todos los pecados han limpiado. Amén, hermanos. Ya, para así murió. Jesús limpió todos, como en el tabernáculo que estaba en el cielo, eternamente era. En la tierra también limpia pecado. Como en el cielo, en ese tabernáculo murió Cristo, no puede limpiar eternamente, ¿sí? Ya, últimamente, eso leyendo terminamos, hermanos. Ya, juntos vamos a leer ya Jeremías capítulo 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Y cuando comete pecado, dos lugares escribe. Primer lugar, ¿en dónde? Aquí, en el corazón de hermano. ¿Cómo se llama? Miguel. Hermano Miguel, yo cometí pecado. Aquí ya escribe. Nadie sabe. ¿Solo quién sabe? Hermano Miguel y Dios sabe. Nadie sabe. Pero sabe el hermano Miguel, porque aquí escribe que yo cometí pecado. Luego, ¿en dónde? En los cuernos. Dios escribe. Cuando Jesucristo murió, por la sangre del Señor Cristo, ya borró todos nuestros pecados. No se ve. Por eso Dios quiere ver nuestro pecado. No se ve. Por eso Hebreos capítulo 10, 17 que dice era, nunca más recordaré tus pecados, tus transgresiones. No se puede recordar, no se ve, no se puede ver era, porque por la sangre de Jesucristo todo borró, limpió era, ¿cierto? Pintado, no se ve. Por eso Dios no se puede recordar nuestros pecados. Pero el problema es, ¿quién recuerda? El hermano Miguel recuerda. Aunque Dios ya limpió, Jesús ya limpió todos los pecados. Tú eres limpio, justo, perfecto, ¿sí? Puede entrar. Pero hermano Miguel, no, yo tengo pecado. Antes yo robé, si mentí, aquí todo ya escribe. No se borra, no puede borrar. ¿Entiende, hermanos? Por eso la gente, aunque sabe que Cristo murió, limpió nuestros pecados, pero en su corazón su pecado, Él mismo recuerda, soy pecador. Luego condena, sufre, pero verdaderamente nuestros pecados, Jesucristo ya limpió era. Dios también no se ve en nuestros pecados. Entonces en nuestro corazón ese pecado, ¿cómo puede borrar? ¿Cómo puede borrar? Por la fe era, por la fe. Jesucristo murió. Cuando murió en la cruz, Jesucristo limpió mis pecados todos, aunque me recuerdo, pero por la fe de la palabra de Dios, limpiar era limpiar. Amén, hermanos. Por la fe, borra. Ese pecado también es Cristo ya pagó, limpió. Amén. Aleluya. Luego, por la fe, borrar era borrar. Amén. Sí, hoy pasó mucho tiempo, quisiera compartir números, números, capítulo. Mañana eso compartiremos, ¿no? Sí, muchas gracias. Hoy hasta aquí terminamos, ¿no? Muchas gracias.